Saludos chicos. Bueno, yo sé que ya están abrumados con tantas ecuaciones de la recta, pero bueno, pues es necesario que podamos analizarlas para identificar sus elementos. Entonces, ahorita vamos a realizar un pequeño cuadro con tres de las ecuaciones de la recta que hemos utilizado para poder trazar gráficas de rectas a partir de esta información. Entonces, sí necesito que tengan dónde anotar para que vayan haciendo su registro de los datos y que de esta manera pues prácticamente tengan terminada su actividad al finalizar este video. Entonces, si necesitan ir por sus materiales, vayan corriendo. Eh, para comenzar, bueno, generé esta pequeña tabla en la que vamos a registrar la ecuación, la pendiente, la ordenada al origen y los puntos que me van a ser útiles para trazar la recta. Recuerden que para trazar una línea recta en el plano es suficiente con tener 2 puntos por los que pasa. Entonces, si nosotros identificamos las intersecciones con el eje X y con el eje Y, pues ya tenemos esos 2 puntos y vamos a poder dibujar la recta que pues nosotros eh, necesitemos trazar. Entonces, la primera ecuación que aparece en la tabla es la ecuación pendiente ordenada al origen. Así la llamamos y tiene este formato, es y igual a mx más b. Entonces, por ejemplo, de esta recta, pues evidentemente la pendiente pues no va a ser otra más que la letra m o el número m que vamos a indicar en la fórmula. Después tenemos la ordenada al origen. Aquí la ordenada al origen, pues evidentemente es B. Recuerden que así se llamaba esta ecuación. Y bueno, ahora me voy a pasar de este lado para registrar las intersecciones con el eje X. Obviamente, pues también hice mi pequeño acordeón porque, pues para no equivocarme. Entonces, para el eje X, nosotros vamos a ubicar el punto menos b entre m, 0. Y esa va a ser la intersección con el eje X. Ahora, para el eje Y, vamos a tener 0, b. Y ya, tenemos los dos puntos que vamos a utilizar para trazar la recta. Entonces, si yo tengo una ecuación como esta, lo que voy a hacer es identificar la pendiente, la ordenada al origen y sus puntos de intersección. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una ecuación en su forma simétrica? Bueno, para la forma simétrica tenemos los siguientes elementos. Únicamente existen dos valores numéricos ahí, que son el valor de A y el valor de B. Esta es una constante que siempre aparece cuando la ecuación está en la forma simétrica. Entonces, ¿quién sería la pendiente en este caso? Bueno, pues la pendiente va a ser m igual a menos b entre a. Es decir, yo identifico estos dos valores, los divido y les coloco signo negativo. Y entonces esa va a ser la pendiente. La ordenada al origen, pues evidentemente va a ser b nuevamente, ¿sí? El valor que esté debajo de la y, esa va a ser la ordenada al origen. Y bueno, para finalizar, la intersección con el eje X de esta recta va a ser A, 0, es decir, el número que aparezca debajo de la X va a ser la intersección con el eje. Y la intersección con el eje Y va a ser 0, b. Entonces, no parece complicarse mucho hasta este punto. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo la ecuación de la recta, pero en su forma general? Recuerden que la forma general es AX más BY más C igual a 0. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Quién va a ser la pendiente? En este caso, bueno, por la estructura de la ecuación, pues son un poco más complicados, pero nada fuera de lo normal. Entonces, yo tengo que identificar los números A, B y C, lo más preciso que se pueda. Entonces, una vez que yo tenga estos números, para calcular la pendiente M, lo que tengo que hacer es dividir el valor de menos A entre B. Y eso me va a dar como resultado la pendiente. Ahora, ¿quién va a ser la ordenada al origen? La ordenada al origen va a ser menos C entre B.
Aquí voy a colocarle la letra B minúscula para indicar que pues esta es la ordenada al origen. Es menos el valor de C entre el valor de B. Y bueno, para finalizar, las intersecciones con los ejes serían las siguientes. Con el eje X sería menos el valor de C entre A, 0. Y para el eje Y sería 0, menos C entre B. Entonces, si ustedes observan los datos, tanto de pendiente como de ordenada al origen, como las intersecciones con los ejes, pues radican en identificar básicamente los números que aparecen como coeficientes en las ecuaciones. Entonces, esta va a ser la parte más importante. Entonces, vamos a escribir un par de ejemplos para que ustedes puedan ver cómo van a desarrollar su actividad. Y bueno, iniciamos con ecuación de la recta pendiente ordenada al origen. Vamos a suponer que mi ecuación es y igual a menos 2x más 6. Entonces, quiere decir que la pendiente, pues, es menos 2. ¿Sale? Ahí no hay mucho que analizar. Es el número que está antes de la x, con todo y signo. La b es la ordenada al origen y es el número que está solo. En este caso, b sería 6. ¿Sí? Una vez que ya identificamos esos valores, vamos a obtener las intersecciones con los ejes. Entonces, la intersección con el eje X dice que es menos el valor de B, o sea, menos 6, entre el valor de M, pero M vale menos 2, 0. Entonces, una vez que ustedes simplifiquen ese resultado, pues va a quedar que la intersección con el eje X es el punto 3,0. Y para la intersección con el eje Y, pues simplemente vamos a acomodar 0, y el valor de B, que era 6. Entonces aquí, repito, la intersección quedaría 3,0. Entonces ya tengo 2 puntos, ya puedo trazar la línea recta en el plano. Ahora, ¿qué pasa si mi ecuación de la recta es en la forma simétrica? Vamos a suponer que yo tengo el siguiente ejemplo. X entre menos 4 más Y entre 0,5 igual a 1. O sea, yo ya tengo la forma simétrica de la recta y ahora quiero identificar el valor de la pendiente. Bueno, pues dice que yo tengo que dividir el valor, o más bien identificar quién es el valor de A y quién es el valor de B. Recuerden que A es el número que está bajo la X y que B es el número que está bajo la Y. Entonces, una vez que ya identificamos estos dos elementos, ya podemos hacer la operación para encontrar la pendiente. Entonces, vamos a colocar primero el signo menos y luego el valor de B, que en este caso es 0,5. Eso va a dividirse entre el valor de A, que es menos 4. Y resulta que la pendiente de esta recta da como resultado 0,125, o si lo quieren expresar como fracción, sería 1/8. ¿Sí? Ahí, bueno, espero que no haya dudas. Ahora vamos a identificar el valor de B. Ahí habíamos dicho que B era el número que aparecía bajo la Y, entonces no hay pierde. B vale 0,5. Hasta ahí tenemos la ordenada al origen. Ahora vamos con las intersecciones con los ejes. Con el eje X solamente voy a reemplazar la A por el número que aparezca debajo de esta variable, que en este caso es menos 4. Para el caso de la intersección con el eje Y, ahora voy a tomar el número que aparece debajo de la Y, que es 0,5, y lo voy a reemplazar aquí. Y ya tengo ambas intersecciones. Finalmente, vamos a ver un ejemplo con una ecuación en su forma general. Voy a colocar los siguientes elementos. Menos 5x más 3y menos 2 igual a 0. Entonces, yo necesito identificar aquí los valores de A, B y C. Evidentemente, A es el número que está antes de la X, B es el que está antes de la Y C es el número que está solo. Entonces, voy a hacer mi sustitución. Para la pendiente lo que voy a dividir es menos el valor de A, que aquí es menos 5. Hay que utilizar aquí regla de signos, no se vayan a olvidar de este símbolo.
entre el valor de b, que es 3. Entonces, la pendiente, ya simplificada como fracción, me quedaría 5 tercios. Si quieren pasar la decimal, está bien, pero como es un número periódico, conviene dejarla en forma de fracción impropia. Ahora, para la ordenada del origen, bueno, b dice que es menos el valor de c. En este caso, c vale menos 2. Tengo que aplicar aquí nuevamente regla de signos. Y la dividimos entre el valor de b, que es 3. Entonces, b me quedaría 2 tercios. Nuevamente, este es un número periódico, por lo tanto, recomiendo que lo dejen como fracción. Si ustedes quisieran escribirlo en forma decimal, bueno, también lo pueden hacer, pero la parte de la periodicidad es la que suele a veces ser un poco incómoda con este tipo de ejercicios. Y bueno, finalmente vamos a obtener las intersecciones con los ejes. Primero, en la parte izquierda vamos a indicar la intersección con el eje X. Para eso vamos a dividir menos el valor de C, que ahorita es menos 2, entre el valor de A, que es menos 5, coma 0. Simplemente se agrega la segunda coordenada. Ahora, en este caso tenemos en la parte superior menos por menos 2, me quedaría positivo, pero en la parte inferior tengo menos 5. Entonces, aquí, por ejemplo, la expresión decimal de esta fracción sería menos 0.4. Entonces, aquí como el decimal se termina solamente en la parte de décimas, lo podemos colocar como valor decimal. O si prefieren dejarlo, sería menos 2 quintos, coma 0. Entonces, hasta ahí estaríamos terminando con la intersección con el eje X. Ahora vamos a analizar la parte del eje Y para eso tenemos la siguiente fórmula. Vamos a iniciar con la coordenada en 0 y enseguida vamos a colocar el signo menos. Ahora, el valor de C era menos 2, entonces aquí se coloca nuevamente doble signo. Y vamos a dividir entre el valor de B, que es 3. Finalmente simplificamos, me quedaría 0 en la primera coordenada y menos por menos me queda 2 entre 3. Esta la voy a dejar indicada dado que 2 tercios es 0.6666 de manera infinita, entonces lo voy a dejar indicado así como fracción. Una vez que nosotros ya tenemos las intersecciones con los ejes, podemos dibujar nuestro plano y representar cada una de estas rectas. Entonces, para la actividad de la primera sesión, ustedes deberán dibujar en un plano cartesiano las 3 rectas. Entonces, recomiendo que utilicen diferentes colores y obviamente que indiquen la ecuación que corresponde. Bueno, pues manos a la obra. Esperamos sus actividades.